Por motivos de salud tuve que ausentarme día y medio de este espacio. Y vaya momento para hacerlo. La liberación de Rosario Robles, la detención del ex procurador Murillo Karam y la detención del Vaca y los disturbios en Colima, así como el reforzamiento de la seguridad de ese estado. En este video prometo ponerme al corriente. Bienvenidos al Caporal del 21 de agosto. Comenzamos. Lo que estás viendo en pantalla, justo te lo muestro en este momento, es la primera fiesta de Rosario Robles tras su salida del penal de Santa Marta a Catitla durante la noche del viernes 19 de agosto y los primeros minutos del sábado 20 de agosto. Rosario Robles tuvo una reunión familiar en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Esta imagen que estás viendo en pantalla fue compartida en redes sociales por su hermano Francisco. Recordarás, Rosario Robles fue liberada por el juez de control debido a que la Fiscalía General de la República decidió cambiar la medida cautelar luego de 3 años pidiendo la prisión preventiva. La Fiscalía de Alejandro Gertz Manero concedió que lleve Rosario Robles el proceso en libertad, justificando las diversas enfermedades y la edad que le aquejan a Rosario Robles, de tal forma que Rosario Robles pasó de estar presa del 13 de agosto del 2019 al 19 de agosto del 2022 a solo tener como restricción ir a firmar cada 15 días a los juzgados y no salir del país. Pero es libre de circular en donde guste dentro del territorio nacional, debido a que el delito que se le imputa es de ejercicio indebido del servicio público y no amerita prisión preventiva. Dicho de otro modo, formalmente ante el juez, a ella no la acusaron de robar, sino la fiscalía la acusó de haber visto que robaban y de no haber hecho nada para impedirlo. Sale Rosario, sale. El mismo día de la deliberación de Rosario Robles fue detenido el ex procurador Jesús Murillo Karam. Ambos, tanto Rosario Robles como Murillo Karam, fueron secretaria y procurador respectivamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y los delitos que les atribuyen ocurrieron durante la administración del priista. A Rosario Robles por la llamada estafa maestra, una serie de triangulación de recursos para el desvío de los mismos, y a Murillo Karam por los 43 normalistas de Ayotzinapa, con detalles que estoy por compartirte. Justo la detención de Murillo Karam estuvo antecedida por un informe que un día antes ofreció Alejandro Encinas como parte de la Comisión de la Verdad del Gobierno Federal para este caso, tema del que te platiqué en este canal y que resumo en 3 puntos. 1. Que hubo un soldado infiltrado entre los normalistas que informó oportunamente de lo que estaba ocurriendo y pese a ello las autoridades no actuaron con oportunidad. 2. Que no hay evidencia de que los normalistas sigan con vida. Y 3. Concluye el dictamen que el responsable del caso de los normalistas sí fue el Estado. Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado. Al día siguiente de este informe, el viernes 19 de agosto, el exprocurador Jesús Murillo Karam fue detenido acusado de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. Un día más tarde, es decir, ayer sábado 20 de agosto, se realizó la audiencia de imputación en donde dijo varias cosas. Prometió ayer presentar pruebas que dejarán en claro lo que sucedió en la investigación sobre lo ocurrido a los normalistas. Uno de sus abogados, de hecho, adelantó que tienen documentos y fotografías como datos de prueba. También se reveló que la Fiscalía General de la República detuvo también el viernes por error al hermano de Murillo Karam y un juez decidió dejarlo en libertad. Pero quien reveló más no fue Murillo Karam ni sus abogados, fue la misma Fiscalía General de la República.
Para justificar ante el juez que Murillo Karam debe llevar el proceso en prisión preventiva, la fiscalía argumentó que Murillo Karam tiene los recursos suficientes para darse a la fuga, que su patrimonio es de al menos 85 millones de pesos, que no tiene arraigo en un lugar, que tiene inmuebles en la Ciudad de México, en Pachuca y en Acapulco. Él también reveló, la misma fiscalía ante el juez, que el exprocurador tiene relaciones y amistades que le pueden facilitar la fuga, como Tomás Herón. Recordarán que él fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal y huyó a Israel, está prófugo de la justicia por el caso Ayotzinapa. También de la fiscalía le dijeron al juez que recordaron que Murillo Karam hizo un cónclave para organizar la verdad histórica sobre Ayotzinapa. Y aquí viene el dato quizás de los más relevantes revelados por la fiscalía, que Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, acudió a esa cónclave que organizó Murillo Karam en calidad de delegado de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Los fiscales revelaron también que Bernardo Cano Muñoz Cano, quien fuera secretario particular de Tomás Herón, el prófugo actual, se apegó a un criterio de oportunidad y se convirtió en testigo colaborador y aportó videos de torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos. Y también leyeron párrafos en la audiencia de ayer, los fiscales leyeron párrafos de la declaración ministerial justo de Bernardo Cano, el que se convirtió en testigo protegido, párrafos sobre la reunión en donde estuvieron presentes Murillo Karam y Omar García Harfuch, entre otros. Y aunque la fiscalía asegura que allí no se planearon ilícitos, sí afirma que fue allí cuando comenzaron a inventar la verdad histórica. Esta no es la primera vez que García Harfuch está involucrado en el caso Ayotzinapa. También apareció a escena cuando uno de sus números telefónicos fue encontrado en la agenda de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, al momento de su detención. También fue acusado por un testigo protegido de nombre clave Juan, quien aseguró que la Fiscalía General, afirmó a la Fiscalía General de la República que le entregó altas sumas de dinero a García Harfuch a cambio de proteger a Guerreros Unidos. Pero regreso al tema Jesús Murillo Karam. Él, solo para no olvidar que fue el autor de la llamada verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, que según la Secretaría de Gobernación ya de esta administración, de este gobierno federal, se trató de la construcción de una narrativa desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para crear una versión de lo ocurrido a los normalistas entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, con el objetivo de cerrar las investigaciones y dar una resolución sobre el caso, en donde se acusaron delitos de secuestro, homicidio y violencia por parte de grupos delictivos hacia normalistas, así como de cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal. Sin embargo, esta versión de la verdad histórica no considera la participación de las Fuerzas Armadas y daba pie a una estrategia en donde se responsabilizaba solamente a las autoridades locales. Esta versión también estuvo llena de contradicciones, rupturas de argumentos y vacíos narrativos que acreditaron abuso de poder, que al mismo tiempo entorpecieron las búsquedas y las investigaciones. Como dato que llama la atención, al momento de su detención, Murillo Karam no mostró ningún tipo de resistencia y el agente que lo detuvo incluso reconoció o le dijo que se trataba de un hecho penoso, ante lo cual el ex procurador dijo, exculpando al agente, que no era un acto penoso, sino que se trataba de un acto político. ¿Tienes ahí? Sí, aquí está. ¿Cierra esto? Es penoso, es penoso. Pero que no cierre el tráfico, ¿no? Dígales que no hay necesidad. Sí, no se va a ir. Es formalidad. ¿Cómo les responderías eso? No estorben, por favor. Dígale que si quiere le abrimos aunque se estacione aquí, pero no viene. Sí. Por los vecinos. Sí, sin problema. Este sábado 20 de agosto en Coatzacoalcos, Veracruz, 2 hombres en motocicleta incendiaron con bombas Molotov 2 patrullas de la Policía Estatal. El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana con 45 minutos en la colonia Benito Juárez, afuera de un taller mecánico en donde iban a ser reparadas
precisamente estas patrullas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que fue abierta una carpeta de investigación para dar con los responsables y descartó la presencia de heridos, así como de detenidos hasta el momento en que estoy haciendo este video. Pero también en Veracruz, en límites con Puebla, sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura de Cumbres de Aculcingo, hombres armados dispararon en contra de este autobús de turismo que estás viendo en pantalla, cuyo conductor se negó a detenerse para evitar un asalto. Sin embargo, en la huida resultaron heridas al menos 2 personas menores de edad, quienes fueron llevadas al Hospital Regional de Río Blanco y reportadas como graves. Y llegamos al tema principal. El pasado jueves 18 de agosto fue reportada la detención de Jesús Bernabé Brizuela, alias El Vaca, quien hasta el año 2021 pertenecía al Jalisco Nueva Generación, pero se separó y fundó el grupo llamado Independiente de Colima, o también conocido como Los Mezcales, con el que ha mantenido un enfrentamiento, desde Los Mezcales contra sus antiguos aliados. La detención fue hecha en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por elementos del ejército y policías de la Ciudad de México, sin realizar un solo disparo, y el detenido fue llevado al penal del Altiplano. Sin embargo, tras la detención en la Ciudad de México, se desataron una serie de disturbios en el estado de Colima, con al menos 14 vehículos incendiados y detonaciones en 3 fachadas de los municipios de la capital y también de Villa de Álvarez. Por los disturbios fueron detenidas 4 personas, 2 de las cuales llevarán el proceso ante un juez especializado porque son menores de edad, y las otras 2 ya fueron entregadas a la Fiscalía General de la República. En este contexto, en Manzanillo han sido realizados 2 ataques en bares en menos de una semana. El primero ocurrió la madrugada del pasado domingo, hace 8 días, el 14 de agosto, en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid Hurtado, y el segundo ocurrió la madrugada de ayer sábado 20 de agosto, con una persona asesinada y 3 heridas en el crucero de Las Brisas. Este segundo ataque ocurrió posterior a la detención de El Vaca, a quien autoridades han señalado como el principal generador de violencia en el estado de Colima. Un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima. Ayer hasta la propia gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, puso en su Face de que estaba muy contenta por esta detención que hizo la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México. Y en medio de todo esto, la detención del Vaca, los disturbios en Colima y la persistencia de la violencia en el estado, la Secretaría de Marina reforzó la seguridad, su presencia en la entidad, con los objetivos de reforzar los operativos de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias, según lo que ha dicho la gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno. Ahora bien, mientras continúo hablándote y describiéndote el refuerzo, te comparto imágenes del arribo de los elementos. Los estás viendo en este momento en pantalla. El anuncio lo hizo la gobernadora, lo hizo acompañada de mandos de las Fuerzas Armadas este sábado 20 de agosto, ayer, en el aeropuerto de Colima, a donde acudió a recibir a los elementos que llegaron vía aérea. Desde que Indira Vizcaíno asumió la gubernatura, han llegado al estado 200 elementos de la Marina. En febrero fueron desplegados 950 elementos del Ejército. En abril, 500 elementos más del Ejército. El 17 de junio llegaron 300 elementos de la Guardia Nacional. Todo esto con el objetivo de inhibir las actividades delictivas y dar mayor seguridad. En esta ocasión, el refuerzo es de 50 elementos de la Marina. Pese a todos estos refuerzos hechos en esta administración estatal, los homicidios dolosos han aumentado en los primeros 7 meses del año. Tan solo de enero a julio aumentaron en 60.7% más los homicidios dolosos respecto del mismo periodo del año anterior. Es decir, 524 registrados este año contra 326 el año pasado. Insisto, comparado los mismos periodos, enero a julio del 2021, enero a julio del 2022. Todo esto atribuido a una disputa por el territorio entre el Jalisco Nueva Generación y el Independiente de Colima.
Te dejo con las imágenes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Todavía mucha más información pendiente. Muchas gracias.